Muy bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Preparémonos ahora si podemos buscar la Biblia, bien sean los dispositivos o si usted trajo su Biblia. Teología de la llenura del Espíritu Santo. Ese es nuestro énfasis en el mes de julio. Queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos y amigas que van a sintonizar esta señal a través de los dispositivos móviles o sus dispositivos digitales en nuestras redes sociales de Perseverancia. Bienvenidos, al igual que todos los que estamos acá presentes. Les invito a que miremos el texto bíblico en Hechos, vamos a dar aquí, capítulo 2, versículos 14 al 21. Hace 8 días hablábamos de que somos ovejas con carácter de abejas. Somos ovejas con carácter de abejas. Hoy vamos a hablar cómo Dios quiere llenar, usar y bendecir esas abejas con cuerpo de ovejas. Hechos 2, 14 al 21 dice el texto bíblico así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vives en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Esto es el sermón de Pedro después de que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sí? Esto es lo que sucedió después de Pentecostés. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Recuerden, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, empiezan a hablar en otros idiomas que ellos no conocían, y entonces Pedro les dice: ojo, porque no es un problema de estar tomando temprano, no es eso. Entonces Pedro les dice: les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está dando a entender que esta profecía se acaba de cumplir en Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Aquí cambia el tema muy interesante. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oremos. Señor, gracias por este remanente de tus hijos que hoy nos hemos congregado para escuchar tu palabra. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, y que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, que podamos crecer un poco más a la estatura de la plenitud de Cristo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la única y verdadera fe doctrinal. Gracias, pues. Ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo el trasfondo para lo que acabamos de leer es que Jesús ya ha predicado 3 años y medio, ha sido crucificado en la cruz, ha resucitado a los 40 días, y cuando Él resucita le dice a toda la feligresía que lo está siguiendo, unas 120 personas aproximadamente en Jerusalén: no se vayan de Jerusalén, porque les voy a enviar el Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar el abogado que les va a ayudar en todo este proceso que continúa. Recordemos que estamos frente a la obra trinitaria de la divina providencia. El Antiguo Testamento se benefició de la obra del Padre. La iglesia primitiva se benefició de la obra de Cristo, y ahora la iglesia posmoderna, la iglesia de la era humana cristiana, se debe de beneficiar del Espíritu Santo. Lamentablemente es de la persona que menos conocemos sobre el Espíritu Santo. Por eso desde Perseverancia queremos motivar a un avivamiento de conocer el Espíritu Santo, y tenemos buen material publicado y escrito con esa intención.
Cuando Jesús le dice a la iglesia, no se vayan de Jerusalén porque les voy a enviar al Paracletos, al Consolador, al abogado, al que los va a guiar, al Maestro de Maestros. Ellos no sabían la fecha, no sabían el día, le digo, esperen en Jerusalén. Y cuando uno mira ese concepto en la iglesia primitiva o en la Biblia, esperar produce fe. Muy interesante, esperar produce fe, algo que nosotros como seres humanos no queremos tanto. Nosotros queremos que todo se nos dé rápido, oramos y queremos que la respuesta sea rápida y no le damos espacio a la fe. Necesitamos esperar para producir fe. Ese es un tema que podemos después degluir más, ampliar más, interesarnos más, pero hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Y resulta que de la Pascua, cuando Jesús muere en la cruz, hay otra fiesta hebrea que es muy importante, es la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de Pentecostés. Si ellos tienen varias fiestas internas y una de ellas es el Pentecostés. Y la palabra Pentecostés viene del número 50. Habían pasado 50 días desde que Cristo murió en la cruz. Y el Espíritu Santo escoge esa fiesta hebrea para llegar con su presencia, con lenguas de fuego sobre la iglesia. Llama mucho la atención que el énfasis de esa fiesta de los 50 días de la fiesta de Pentecostés, el énfasis está en que los hebreos celebraban que Israel había recibido las tablas de la ley de Moisés. El énfasis está en recibir la palabra de Dios. Si la fiesta de los tabernáculos implicaba la fiesta de las luces cuando Cristo nace, la fiesta que escoge el Espíritu Santo para llegar sobre el ser humano fue la fiesta de Pentecostés. El énfasis no está en los idiomas que estaba hablando la iglesia primitiva cuando llega con su estruendo el Espíritu Santo. El énfasis no está en las lenguas, el énfasis está en la palabra de Dios que ellos estaban diciendo, que ahí hay algo que hay que corregir. Miremos el próximo pantallazo para que observemos un poquito más la influencia de la Divina Trinidad sobre nosotros. Entonces, como vemos allá, alguien ha dicho que los tigres no son como los pintan. Hagan de cuenta que lo que está allá a mano derecha mía es el monte Sinaí, ¿sí? Los tigres no son como los pintan. Supongamos que ese es el monte Sinaí. Yo trato de hacer algo, ¿sí?, muy interesante. 4000 años el Padre testificando y revelándose por medio de Israel con señales, prodigios y milagros. ¿Qué tenemos de esos 4000 años? Todo el Antiguo Testamento. Uno de mis hermanos, Julio, estaba muy contento leyendo el libro sobre el Espíritu Santo y me decía, lo que me llama la atención es que todo es historia. Y pues sí, es historia. Y todo es demostrable, todo está en anaqueles históricos, en pergaminos, en vitelas, todo es historia. Luego tenemos 33 años de Jesús ministrando con su testimonio como ciudadano, como vecino, como carpintero, como profesional, como parte de la sinagoga donde él vivía allí en tierra de Palestina. Vamos a dar clic, don Omar, porque aquí vamos a tener muy bien. Entonces, esos 4000 años nos tienen tanto de cero desde Adán hasta el diluvio, 2000 años. Y del diluvio hasta Cristo, hasta Juan Bautista, otros 2000 años, 4000 años. 4000 años de testimonio del Padre. Luego tenemos 33 años, que hemos escrito de Jesús. Jesucristo allí testificando, como les digo, como ciudadano, como vecino, como carpintero, como judío, yendo a la sinagoga, leyendo el texto bíblico, muy conocido. Cuando uno ve que Jesús arranca el ministerio, todo el mundo ya lo conocía. ¿De dónde? De la sinagoga, de ahí de Nazaret.
Él fue muy conocido porque ya él era uno de los maestros de la sinagoga en Nazaret, y eso no lo hemos echado de ver. Por eso cuando Jesús empieza a llamar a Pedro, a Juan, y empieza a llamar a los discípulos, de alguna manera ellos ya sabían quién era Jesús. Uno a veces piensa que Jesús los llamó y no lo conocemos, pero sigámoslo. No, Jesús ya era muy reconocido porque él formaba parte de la sinagoga de Nazaret y bastante conocido. Y luego tenemos, después de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, 2000 años iluminando a los seres humanos y convenciéndolos de pecado, justicia y juicio por medio de la palabra de Dios escrita. Vemos que entonces en esos 2000 años tenemos toda la historia de la era cristiana: apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, iglesia reformada, iglesia moderna, hasta el día de nosotros, hasta el son de nosotros. Observen esto: 2000 años de Edén hasta el diluvio, son 2 días, porque un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día, dos días. Del diluvio a Juan Bautista, 2000 años, son 2 días, son 4 días, ¿sí? Y desde la muerte de Cristo hasta nosotros, 2000 años, o sea, otros 2 días, ahí van 6 días. Y según el calendario gregoriano, ya nosotros comenzamos otro milenio, el 7º día. Estamos hablando de 7 días. Sí o sí, nos guste o no, hemos comenzado un momento, una etapa donde se desarrollan ya muchas cosas, se están desarrollando situaciones muy interesantes, y ahorita vamos a volver al texto de lo que dice el profeta Joel. Literalmente el sol quemó mi computador. El sol quemó mi computador. Yo tenía un computador muy lindo de mesa, todo integrado, importantísimo para mí, y en estos días dejé las persianas levantadas de la ventana, le entró el sol desde las 7 de la mañana como hasta las 9, y yo estaba muy dormido y yo vi que el sol le pegó al computador. Yo dejé que pasara eso. Literalmente quemó situaciones internas, y cuando lo fui a prender, bueno, vamos a ver si los sabios del tema pueden resucitarlo o cambiar algunas piezas. Pero si eso hace el sol en algo que es material, en componentes digitales, en una pantalla, ¿qué no hará en nuestra piel? ¿Qué no hará en nuestro cuerpo? Pero ahorita volvemos a ese tema. 7 días, ya comenzamos el 7º día en el reloj de Dios. Y nos guste o no, estamos caminando por un camino bien interesante. ¿Qué lugar ocupamos en esos 7 días? Usted y yo, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Antes de darle clic, algo que entendí preparando esta predicación, que no hay nada. Yo voy a hacer un daño, pero bueno, ahorita trapeamos. El daño es el siguiente: cuando uno ve el Espíritu Santo obrando en todo este bloque, el Espíritu Santo venía sobre el profeta, venía sobre el rey y volvía. Dice, y vino sobre Sansón. Sansón obró, o sea, Sansón mata a un león, Sansón mata a personas, tumba un edificio, pero el Espíritu Santo vuelve al Creador. El Espíritu Santo venía y regresaba, venía y regresaba. Pero en Pentecostés es como si se hubiera abierto un chorro, como si se hubiera aparecido una cascada desde arriba y se descargó sobre nosotros. Una cascada. Y esa cascada cayó en Pentecostés y empezó a correr. En Pentecostés el Espíritu Santo cayó horizontalmente, verticalmente, cayó. Y de ahí en adelante comenzó a correr como una cascada horizontalmente hacia todos los que la quisieran recibir. Por eso uno no puede decir
que por aquí, no es que el Espíritu Santo me bautizó, cayó sobre mí como cayó sobre Jesús. No, ya Él cayó una vez en Pentecostés, y mire que esto empezó a tirar como chorros hacia allá, como chispas. Sí, estoy vaciando tinto, no importa que quede en el video, pero es la forma pedagógica. Ya nosotros no recibimos el Espíritu Santo así, sino así. ¿Y sabe por qué? Porque lo recibimos así si tenemos la palabra de Dios frente a nuestros ojos. No hay otra manera. ¿Me explico? El Espíritu Santo vino así en Pentecostés y ese agua empezó a correr por toda la tierra. Cayó vertical y está corriendo horizontal y nos está pegando de esta manera en la medida que leamos la palabra de Dios, en la medida que nos congreguemos, en la medida que busquemos del Señor. ¿Me hacen otro tintico que lo boté? Alessandro, por aquí, muchas gracias. ¿Cómo podemos disfrutar esa llenura? Demos tiempo. Es muy complicado porque la iglesia evangélica ha producido como unas fórmulas. La iglesia evangélica ha tratado de explicar el tema de la llenura como con fórmulas, como con ciertos ejercicios que usted, si no los practica, no los tiene, no está lleno. Error, me explico. Algunos dicen, es que para que usted diga que está lleno del Espíritu Santo, hable en lenguas. No, ese no es el concepto. Hay tres formas de hablar en lenguas en el texto bíblico que nos la muestra. Número uno, hablar en lenguas en el Espíritu y en su oración privada adorando a Dios. Y dice el texto que el Espíritu Santo lleva esa oración al cielo y la traduce y se la explica al cielo, pero eso es privado usted con Dios. Y si usted habla varios idiomas, mejor. Número dos, están las lenguas sobrenaturales que a veces Dios le da a los misioneros, ¿sí? Porque hay testimonios de misioneros que llegan a un lugar, no conocen el hablar de esos aborígenes, y el Señor les da la facilidad de hablar rápidamente el idioma de los aborígenes para comunicarse. Es muy bueno tener esos dones, porque si yo llego a una tribu de caníbales, es mejor que te sepas comunicar. Sí, porque le da a los caníbales por empezar a orar y decir: Señor, gracias por estos alimentos que nos has enviado. Y si usted no se sabe comunicar, se lo come bien, ¿sí? Y están las otras lenguas, que son unas lenguas que Pablo habla en 1 Corintios 14, que dice que uno hable lenguas y otro traduzca y otro explique, pero casi siempre son lenguas de exhortación, edificación o consolación, que las cubre la predicación. Y Pablo dice, si las practican en el auditorio y llega alguien nuevo y no entiende lo que pasa, van a decir lo que estaban diciendo en Pentecostés: esta gente está ebria. Entonces, conclusión: hablar en lenguas no necesariamente es una característica de que estoy lleno del Espíritu Santo. No. Vamos a mirar más bien cuáles son las características. Recuerden, esa cascada se abrió y cayó en Pentecostés, y ese agua empezó a correr por toda la tierra. Ese agua viene. Nosotros no podemos, por el momento histórico en el que vivimos, ir hasta Pentecostés para que ese chorro nos caiga encima. No es como abrir una llave que nos caiga un chorro encima. No, siento mucha paz en decir que ya es un golpe en la medida en que yo me relaciono con todo lo relacionado con la iglesia, con la parte espiritual. Entre más voy, más recibo, pero horizontalmente lo vamos a explicar. Yo quiero proponer desde una teología inquieta, desde una teología inquieta, que existe un tercer testamento de la Biblia. No es solo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino que quiero proponer el tercer testamento, que se llama Vivo Testamento. El Antiguo Testamento es profecía proclamada.
El Padre proclamó la profecía. En Cristo, la profecía cumplida es el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva. De los dos primeros tenemos textos, ¿sí? Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento y 33 libros del Antiguo Testamento. Pero de la obra del Espíritu Santo no hay texto escrito. Ahí es donde empieza el tema a complicarse. Eso hace que la obra del Espíritu Santo quede en manos de la superstición, quede en manos de las personas que van a sacar conclusiones subjetivas. ¡Ay, sentí el Espíritu Santo porque sentí un corrientazo! Usted no lo puede negar. Usted no puede decir, no diga eso que no es verdad. No, esa es la experiencia personal de ese individuo. El problema es cuando ese individuo dice, si usted no siente lo que yo sentí, usted no está sintiendo el Espíritu Santo. Y ahí empiezan los problemas. No, es que para que usted tenga el Espíritu Santo tiene que sentir lo mismo que yo sentí. Grave de toda gravedad, porque la relación, la llenura con el Espíritu Santo es tan personal y tan individual como que usted se cepilla, como que usted se viste, como que usted se asea. Nadie, ¿sabes? Que ni siquiera un cónyuge le explica al otro, vístase como yo, o cepíllese como yo. Eso son cosas privadas. Ni siquiera un cónyuge tiene la autoridad de permear algo tan íntimo y privado como mi cepillado o mi aseo. Ojo con ese concepto. Entonces, a manera de la llenura del Espíritu Santo, la historia de cada uno de nosotros es individual y particular. Por ejemplo, Moisés se relacionó con el Padre de una manera que no lo hizo Abraham, que no lo hizo Daniel, que no lo hizo Josué. Si ustedes observan, se dan cuenta que cada uno de los patriarcas tuvieron una relación diferente con el Padre, pero se relacionaron. Los 12 apóstoles eran iguales. Todos se relacionaban igual con Jesús. No, cada uno se relacionó diferente con Jesús. Y si no, pregúntele a Pedro cuando cantó el gallo. ¿Qué pasa con nosotros? Estos dos testamentos son creíbles en la medida en que usted y yo lo testifiquemos con nuestras vidas. El tercer testamento que yo propongo es profecía testificada. Ustedes sí saben que estos dos libros, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, están en las bibliotecas de las facultades de ateos. Los ateos tienen la Biblia y estudian la Biblia y meditan la Biblia y dominan la Biblia para tratar de vendernos la idea de que está mal la Biblia. O sea, sin esta realidad, la Biblia es otro libro más histórico de épocas pasadas del ser humano. Tú y yo somos la Biblia vivida. Y esto no lo ha entendido la iglesia cristiana. Entonces ahí es cuando aparecen las caricaturas. No, es que yo sí estoy lleno del Espíritu Santo porque me dejé crecer el cabello hasta por aquí. No, es que yo sí estoy lleno del Espíritu Santo porque ninguna de mis faldas está más arriba del tobillo. No, es que yo sí estoy lleno del Espíritu Santo porque no me maquillo. No, es que yo sí estoy lleno del Espíritu Santo. Y hemos creado una cantidad de caricaturas y de llenura del Espíritu Santo casi nada. No, es que yo hablo en lenguas, pero tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22, 23 en tu vida. O sea, la teología del Espíritu Santo está toda para producirse, comunicarse y vivirse. ¿Cómo nos van a creer las personas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento si nosotros no lo vivimos en nuestras vidas? Por eso, profecía proclamada, profecía cumplida, profecía testificada. Y el Espíritu Santo necesita tus pies, tus manos, tu boca, tu nariz, tus oídos, tu cabello, tus ojos, todo lo de nosotros,
para decirle al mundo, aquí estoy, este soy yo. ¿Sí? Es interesante que en el libro que escribí sobre el Espíritu Santo, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Y la palabra se movía es la palabra en hebreo para una gallina que cuida sus huevos o su nido o sus pollos. Es la idea de que el Espíritu Santo cuidaba todo lo que existía como se cuida un nido de polluelos. Hoy el Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos sus polluelos y crezcamos y emplumemos y demos testimonio de que soy un águila, de que soy un gavilán, de que soy un animal o un ave preciosa, digna de ser testificada. Quería dejarles esa inquietud porque tiene mucha influencia. Vemos que derramar en el original. En hebreo el concepto derramar es el concepto sharak y en el griego es el concepto erxeo, y es lo mismo. Derramar en hebreo y en griego es lo que hice con el tinto, derramarlo, eso es. Pero otra vez, fue una vez. De ahí para allá lo que hay es el impacto del agua corriendo hacia nosotros. Es como si esa fuente de agua siguiera cayendo en Jerusalén y siguiera nutriendo todo el mundo a los que quieran beber de ese agua. Los postreros días se refiere a la era de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el retorno de Cristo. Ellos representan la transición entre esta era y la era por venir. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro explica los extraordinarios acontecimientos del Pentecostés en términos del derramamiento del espíritu predicho en la profecía de Joel. Es interesante que nosotros decimos, la profecía de Joel es para nuestra época. No necesariamente. La profecía de Joel se cumplió en Pentecostés. ¿Cómo se cumple en nosotros? Porque corre como agua horizontal, es un agua que va llenando toda la tierra en la medida que usted y yo permitamos que nos alcance. El derramamiento del Espíritu en el Antiguo Testamento había sido durante mucho tiempo reservado a los líderes espirituales y nacionales de Israel. Bajo el nuevo pacto, sin embargo, la autoridad del Espíritu se concede a toda carne, a todo el que se acoge a este. Todo creyente es ungido como sacerdote y rey ante Dios. Importantes evidencias de haber participado en el derramamiento del Espíritu son los sueños y las profecías. Cuando el profeta ungió a Saúl, ungió a David y ungió a Salomón, ¿sí? Fueron ungidos y el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Pero no llegó con toda la carga que ha llegado para nosotros. Porque estos tres reyes solo conocían parte del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos el Antiguo, el Nuevo, y llevamos toda la era cristiana histórica. Joel profetizó que esta edad presente terminaría en medio de los portentos del juicio divino, pero que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pedro quiso establecer que Jesús era el Señor que regresaría para juzgar y a quien el pueblo debía acudir ahora en arrepentimiento y fe. Siempre me llamó mucho la atención esta frase. Llega y dice Jesús a la iglesia primitiva: no se preocupen, nunca los voy a dejar solos. Y era diciéndoles eso y yéndose para el cielo entre las nubes. No los voy a dejar solos y yéndose. Pero uno dice, pero ¿cómo así, Señor? ¿No nos vas a dejar solo y te estás yendo? Sí, porque voy a volver por el Espíritu Santo. Pero si no le creyeron al Jesús de carne y hueso de hace 2000 años, le van a creer al Jesús invisible de oro. El problema es que ese Jesús de carne y hueso que se fue hace 2000 años, nosotros somos los que lo representamos con nuestra carne y con nuestros huesos, profecía testificada para que la gente crea. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Demos gloria.
¿Qué es lo otro bonito de Pentecostés? Estoy hablando de llenura del Espíritu Santo. Miren lo que les explicaba. Allí logré buscar una imagen donde viene la cascada. Ya no es tinto, ya no es café, es agua. Cae y golpea, pero cuando ya llega a su parte final empieza a esparramarse. Ese agua empieza a correr, ¿sí? Empieza a correr. Básicamente eso fue lo que pasó en Pentecostés. Ese día cayó verticalmente el Espíritu Santo y hasta nuestros días viene horizontalmente. De nosotros depende a qué llenura estamos hablando, y aquí siento pasan decir esto. Hay gente que el Espíritu Santo le llega aquí a los tobillos, porque su relación con el Espíritu Santo es de charquito, es un charquito. Pero en la medida que me ingreso, en la medida que intimo, en la medida en que me meto más con el Espíritu Santo, el agua me va subiendo. Me va subiendo. Y llega un momento donde ojalá uno pueda hacer esto. Me siento repleto del Espíritu Santo. Pero no, que nos vamos a sentir así. A duras penas pisamos un charquito ahí de nada. Interesantes conceptos, esto para mí es nuevo. Siempre hemos visto el Espíritu Santo cayéndonos desde arriba de la tierra, se va a hacer la mano. No, yo creo que el Espíritu Santo arranca desde los pies de abajo para arriba. Interesante. Paga venir a mi centro a escuchar todo esto cada día. No todas las cosas señaladas en Joel sucedieron esa mañana en particular. Los postreros días incluye todos los días entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es otra manera de decir de hoy en adelante. De hoy en adelante, los que se profundicen más en el Espíritu tendrán visiones. Los que floten en el Espíritu tendrán visiones, tendrán sueños. El día del Señor denota toda la era cristiana. Moisés anheló que el Señor derramara su Espíritu sobre todos. En Pentecostés el Espíritu Santo se derramó en favor de todo el mundo, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos, gentiles. Ahora todos pueden recibir el Espíritu. Este fue un pensamiento revolucionario para los judíos del primer siglo. Porque como les decía en el otro gráfico, en el pasado el ungido era un rey. Pero en Pentecostés nos dijeron, ahora el Espíritu Santo quiere ungir niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, blancos, negros, gordos, flaquitos, negritos, blanquitos, ricos, pobres, sin hacer acepción de nadie. ¿Cuántos se alegran por eso? ¡Den el aplauso al Señor! Esa es la gran diferencia. Así como el Señor ungió los reyes de Israel, ahora tú y yo podemos ser ungidos por el Espíritu Santo llenándonos. Pedro citó este pasaje en el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu predicho por Joel ocurrió en Pentecostés. Ezequiel también habló de un derramamiento del Espíritu, el cual algunos piensan que vendrá después de que Cristo regrese. El Espíritu de Dios está ahora al alcance de todos los que claman al Señor como perseveranza, como las iglesias que se congregan. Pero casi no tenemos mucha información. Al comienzo de los tiempos el Espíritu de Dios venía sobre personas en particular, como fue el caso de Moisés, David, Daniel. El Espíritu de Dios vino sobre Jesucristo para dar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. ¿Y qué pasa con nosotros? En Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban orando en el aposento alto sin acepción de personas. ¡Qué maravilla! La llave está abierta, las cascadas del cielo están abiertas. De nosotros depende acercarnos a esa cascada. Vamos a dar clic y ya vamos a ir concluyendo. Hágame el favor, Néstor, y me trae uno de los libros para que aparezcan en las redes sociales que tengan. Vamos a ir concluyendo. Por eso su servidor sintió de Dios escribir un libro sobre el Espíritu Santo. Hay buena literatura sobre el tema, pero una o es demasiado técnica
otra es demasiado pragmática. ¿Sí? Hoy en día la relación con el Espíritu Santo se mide mucho en el pragmatismo, ¿sí? Usted habla en lenguas, usted tiembla, usted queda en trance para que nos demuestre que está lleno del Espíritu Santo. Nada de eso es bíblico. No, la relación con el Espíritu Santo es una relación, es una convivencia, es un yo me doy, yo me entrego, tú me das, ¿sí? Recuerden el ejemplo del charquito, de mi relación, de mi profundidad con Dios, de mi relación con la palabra de Dios. El agua va subiendo. Y ojalá llegue un momento donde uno sienta que flota en la presencia del Señor, pero en la medida que nos entreguemos a Él. Este libro está en Perseveranza y vamos a ver si logramos ponerlo en algunas librerías. Más de 700 versículos bíblicos sobre el Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por Jerusalén. En Pentecostés, vamos a concluir, se derramaron verticalmente, sin hacer acepción de personas, la fuente inagotable del Espíritu Santo, que corre horizontalmente hasta nuestros días y llena nuestros corazones con su fruto testimonial. ¿Cómo corren las fuentes inagotables del Espíritu Santo? Miren algunas características de la profecía. ¿Cómo puede uno decir, por aquí están corriendo las corrientes, el fruto del Espíritu Santo? Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Y aquí el concepto no es adivinación. Aquí el concepto del griego original no es vuestros hijos y vuestras hijas le van a decir el futuro a todo el que quiera. Porque entonces los adivinos, los hechiceros, estarían llenos del Espíritu Santo, porque esa gente pasa todo el día leyéndole a los demás el futuro. No, está hablando de jóvenes que estudian la palabra de Dios y se la pueden compartir a otros. Muy interesante. Otra característica, vuestros jóvenes verán visiones. Y no necesariamente son visiones subjetivas que solo ellos entienden. No, yo quiero proponer esto. Vuestros jóvenes tendrán visiones, objetivos, metas, propósitos, proyecto de vida. Creo que es a eso que tenemos que apuntar. Yo, para que un joven lleno de visiones, no falta el muchacho que le diga a uno, hoy pastor, parce, yo me fumo mi marihuana y quedo viendo unas visiones, con unas ilusiones. Hay muchas formas de uno tener visiones hoy en día con los alucinógenos, ¿verdad? Cuidado. Yo, para que un joven lleno de visiones, sin proyecto de vida. No, es que yo cierro los ojos y empiezo a ver visiones. Ah, muy bien. ¿Y qué quieres ser cuando termines el bachillerato que vas a estudiar? Hombre, yo no sé. Yo estoy perdido en él. No. A mí que un joven me hable de visiones, objetivos, metas, proyectos, anhelos para perseguir esas visiones. Otro, vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Y es muy bonito porque los sueños o nos llevan al pasado, nos aterrizan en el presente o nos muestran el futuro. Y los ancianos tienen mucha autoridad para soñar, porque si mezclan eso con la experiencia que tienen, pueden orientar mucho a los jóvenes para que tengan buenas visiones. Interesante que el texto no dice que los que sueñan son los jóvenes, sino los ancianos llenos de experiencia. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Y qué? Predicarán, compartirán el evangelio. La palabra aquí profetizar es predicar. Y gracias a Dios porque estamos haciendo eso. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ojo. La profecía de Joel no solo habla de lo que va a pasar con el Espíritu Santo, con lo que acabamos de decir, sino que también trae elementos apocalípticos. Lo que estamos viendo con el sol, que está quemando las personas, que está quemando los computadores, Pero yo tengo ese eterno descanso.
no cierre la ventana. Bueno, Dios es bueno. El sol está quemando, el agua está ahogando a las personas, o sea, hay señales. Esto es Mateo 24. Señales en el cielo, señales en la tierra, señales debajo de la tierra. O sea, eso está pasando. Sangre, fuego y columnas de humo. Pregunté en la isla de La Palma en España, están ardiendo. Los griegos están ardiendo. Australia, Canadá. El humo está enrareciendo, como dice ahí, el sol se convertirá en tinieblas. Lo que pasa es que cuando hay tanta quema, hay mucho humo y el sol se ve entre tinieblas, que es el humo que está produciendo tanta quemazón. Y la luna en sangre. Señales en el cielo, señales en la tierra. Eso es lo que está pasando antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Estamos viviendo la era de la llenura del Espíritu Santo, pero en la medida en que me relaciono horizontalmente con su palabra, con la iglesia, con sus contenidos, con mi relación con el Señor, les digo, creo que faltan 2 viernes más, o no más, pero dentro de 8 días voy a estar hablando mi relación con el Espíritu Santo a través de la música. Voy a hablar sobre la música entre 8 días. Clave, de toda oportunidad. Muy importante, no lo vamos a perder. ¿Cuántas de estas olas espirituales estás viviendo hoy? Como hemos prometido, hemos dejado unos 10 minuticos para preguntas, reacciones o aportes. Hasta aquí mi predicación y automáticamente se convierte en una clase. Estos son valores agregados por ser un grupo pequeño y porque estamos iniciando con toda confianza. Con toda confianza, preguntas, por favor. De eso se trata. Sobre el tema. Preguntas, reacciones, aportes, o yo les hago las preguntas. Con toda confianza, por favor. ¿Qué preguntas tenemos? Lo que pasa, pastor, es que está claro. Está claro. Es muy claro. O sea, muy claro. No te lleva a confundir. Entonces, cuando lo lees y lo explicas, queda muy claro. O sea, pero vívalo. La pregunta es vívalo. More, esta preciosura es hermana mía para que quede en las redes. Gracias. Lo que pasa, la clave está en pasarlo de nuestra subjetividad e inconsciente. Es que la mayoría de creyentes, nuestra relación con el Espíritu Santo es inconsciente. Nosotros creemos que tenemos relación con el Espíritu Santo como respiramos. ¿Quién es consciente de respirar? Nadie. Uno respira. Y es lo primero y lo último que hacemos como seres humanos. Eso es, uno se acuesta a dormir y uno es consciente que respira dormido. Uno es consciente que respira cuando le intervienen quirúrgicamente. No, pero ahí está. La clave está en dejar de tener el tema inconsciente y volverlo consciente. ¿Cómo vuelve un tema consciente? Leyendo literatura sobre el tema, indistintamente de que yo haya escrito este libro. Si fuera un buen libro y lo hubiera escrito un colega, lo estaría promoviendo. ¿Cómo vuelve un tema inconsciente a consciente? Es como la ama que dice, yo quiero ser una buena Masterchef, yo quiero ser Masterchef, yo sé cocinar lo básico, pero yo quiero ser Masterchef. ¿Cuál es una de las cosas que tienes que hacer? Comprar libros de recetas. Comprar libros de recetas y empezar a practicar para que el agua empiece a subir, el agua del conocimiento empiece a subir, hasta que usted sea una Masterchef que se ahogue en sus conocimientos. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Tenemos que ser conscientes de que hay que estudiar el tema, que hay que meditarlo. Sí, bueno. A mí lo que me llama la atención es que por cultura a nosotros siempre nos han hablado de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces siempre ha habido la figura del Padre y del Hijo. Pero es increíble que en pleno años 2023 empecemos a hablar
de ese tercer elemento. De la persona, no de la palomita. Exacto, o sea, siempre nos figura la paloma y nos quedamos en la paloma, pero ¿qué significa esa paloma? ¿Qué nos trae esa paloma? ¿Para dónde vamos con esa paloma? Y resulta que esa paloma es la que más fácil nos va a levantar y estamos esperando que venga la figura de Jesús a ayudarnos. Y quizás va a terminar siendo la paloma la dirigida. Es que lo máximo que uno hace con una paloma es acariciarle con la cabeza. No, es que no te le acercas porque te... O sea, nuestra relación con una paloma es subjetiva. Pero cuando nos presentan una persona, sí. Oye, pero es invisible, se activa la fe. ¿Cómo dejo yo de que la palabra, cómo hago yo para que ese Espíritu Santo invisible, esa persona, deje de ser invisible a través del texto sagrado? No, y que muchas veces entiendas el por qué a veces sientes cosas que no sabes cómo explicarlas. Y resulta que quizás viene desde allí. Otra de las disciplinas que hay que generar. Y que por eso tienen tanta gente metida en Bello. En Bello, en casas de reposo. Locos. Hay que generar disciplinas para venir a congregarnos a hablar del tema. Yo espero que esto se convierta en un aposento alto. Al fin y al cabo es un cuarto piso. Yo hice voluntariado en una clínica psiquiátrica 11 años. Sí. Y escuché muchas veces a los pacientes hablar. De un ser superior. Exacto, como no eran situaciones que los médicos desde el punto medicina no lo lograban entender, entonces usted está delirando, está loco, se medica y se guarda. Y hoy por hoy dice uno, y usted se le está hablando cosas que ya dice. Y hay otro problema. Directo o indirectamente uno dice, los que tienen relación con el Espíritu Santo son la monja, el monje, el sacerdote, o sea, esos seres, los eclesiales, esos seres son los que se pueden relacionar. Error de todo error. Mi pregunta es, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en Jerusalén, ¿cayó solo sobre los 12 apóstoles? Cayó sobre todos, hombres y mujeres, y dice que los escuchaban hablar en otros idiomas, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, sobre todos. Entonces, traigamos el tema del inconsciente y traigámoslo al consciente. Y una de las cosas conscientes es, yo puedo relacionarme con el Espíritu Santo así no sea un pastor, así no haya ido a un seminario. Ese es otro error que tenemos con el Espíritu Santo. Se está ocurriendo muy a menudo últimamente que decimos que las generaciones de nuestros niños vienen con otro chip. ¿Por qué vienen con otro chip? Porque son más directos. Quizás nosotros vamos a tener que implantar este nuevo chip. Y lo bonito de esta generación de los niños es que vienen con un chip que nosotros como adultos podemos influir, porque es un chip, pero un chip abierto, son discos duros, memorias USB para que las llenemos de la información que les conviene. Por eso dentro de 8 días vamos a hablar de qué música escuchan los niños, cómo la escuchan, cómo influye sobre ellos. Muy interesante. Vamos a ir preparando un tema para terminar. No sé si hay otra pregunta, otro aporte, pero creo que hoy aprendimos interesantes conceptos sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ese tema de demuéstreme que usted esté lleno de... No le demuestra a nadie que está lleno del Espíritu Santo. Disfrute su relación con el Espíritu Santo. Y por los hechos los conoceremos. Estemos de pie, vamos a bajar un poquito las luces, Néstor, y digámosle al Espíritu Santo que lo anhelamos.